fechas y los horarios de apertura y de cierre del TP, van a ver que dice sábado, cierre el sábado 23 de abril a las 23:55. ¿Sí? Esto significa que este sábado, a 5 minutos antes de la medianoche, se les vence el plazo para la entrega. ¿Qué significa que se les vence el plazo para la entrega? Primero significa que ese es el plazo de lo que llamamos entrega a término o entrega a tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes entregan, por ejemplo, el domingo, el lunes o hasta el miércoles? ¿Sí? Si ustedes se pasan del sábado a las 23:55, pero entregan antes del miércoles, tienen lo que llamamos una entrega extendida, que lo que significa simplemente es que el trabajo se va a corregir, van a tener una nota y todo, pero van a tener una pérdida de puntos por cada día que dejaron pasar después del sábado. Entonces, entrega a tiempo sábado hasta las 23:55, a partir de ahí hasta el miércoles es entrega con quita de puntos. Bien. A partir del miércoles pasado ya la entrega extendida, ahí ya directamente no lo pueden subir. Por otro lado, acuérdense también que para este TP hay un foro exclusivo para informar los grupos. Ustedes tienen que estar en un grupo para poder entregar el trabajo práctico, ¿sí? Y ese grupo lo comunican a través de un foro, que es un foro exclusivamente para eso, donde ustedes mandan legajo, nombre, apellido y curso de cada uno de los integrantes, y alguien de la cátedra les va a responder indicándoles cuál es el número de grupo que ustedes tienen asignados. Si ustedes no hacen eso, si ustedes no hacen esa asignación y se les responde con el número de grupo, no están en un grupo y por lo tanto no van a poder entregar el TP. ¿Sí? El grupo tiene que ser sí o sí, Agustín, entre 3 y 5. O sea, puede ser 3, 4 o 5. No puede ser ni de 6 ni de 2. ¿Bien? No importa que sean de cursos distintos. Eso no es problema, ya lo hemos conversado. Entonces, acuérdense de hacer eso si no lo hicieron. Y por último, no dejen eso hasta el final. O sea, no esperen el sábado al mediodía para notificar si pretenden entregar el sábado a la tarde, porque como les digo, hay alguien del otro lado que está leyendo esos mensajes, que está generando los grupos. Entonces, si ustedes dejan pasar hasta el último momento, es posible que esa persona no lo revise en ese momento o ese día incluso y bueno, justamente no tengan formado el grupo para la entrega en ese momento. Por otro lado, acuérdense también, sí, que ya esto lo hemos charlado, bueno, con ustedes hemos empezado este curso un poco más adelante, pero ya lo han charlado en las primeras clases. Acuérdense que en esta materia hay desafíos y cuestionarios, ¿sí? Que es responsabilidad de ustedes estar al tanto de las fechas de apertura, que todas esas figuran en el aula virtual, e ir respondiéndolos, ¿sí? Así que bueno. Sin más preámbulo, entonces vamos a pasar a un pequeño ejercicio práctico del día de hoy para ir practicando lo que nos compete. En este caso, la semana pasada, si bien ustedes no han tenido clase teórica, han recuperado en alguna otra clase teórica de lunes a miércoles la clase y lo que se ha visto es la ficha 5. ¿Sí? ¿Qué recuerdan o qué me pueden decir así en 2 o 3 palabras que agrega la ficha 5 respecto a lo que habíamos visto anteriormente en la ficha 4? 2 o 3 conceptos que se agreguen en esta ficha, en la ficha 5. ¿Qué recuerdan? Variantes de los condicionales, Fernando, muy bien. Variantes de los condicionales, acumuladores, nos dice Lucas, banderas también, y algo más. Acumuladores, banderas y otro tipo de variables, contadores, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué era esto de las variantes de los condicionales? Entonces, lo primero que vieron sobre condicionales es que tenían necesariamente una rama verdadera y una rama falsa. ¿Sí? En la ficha 5 vemos también que puede haber condicionales simples, ¿sí? Que no estamos obligados a tener las dos ramas, puede estar solamente la rama verdadera. Y que tenemos también condicionales anidados. Significa que, si bien algo hicimos la clase pasada, uno podía tener otro condicional dentro de una o de las dos ramas del condicional principal, y eso lo podía
hacer sin un límite teórico. Si uno podía anidar y tener tantos niveles de condicionales como quisiera. Después tenemos una serie de tipos de variables, sí, que tienen uso frecuente, como son las banderas, los acumuladores y los contadores. Sobre eso lo van a revisar con más detalle en el teórico, ¿sí? Pero bueno, básicamente había 2 o 3 características que distinguían este tipo de variables. ¿Cuál es la característica que distinguía a un contador? ¿Qué distinguía el contador, digamos? ¿En qué valor iniciaba y cómo incrementaba su valor en relación aquí? A ver, ¿cómo anduvo esa semana pasada? ¿Alguien se acuerda cómo incrementaba un contador? ¿En base a qué? Bueno, estamos bien. Inicia desde 0 y se iba contando uno por uno. Bien, el contador inicia en 0, si uno lo inicializa en 0, y se va incrementando en base a su propio valor, ¿sí? Y una constante, exactamente. Como nos dice Gabriel, hace referencia a sí mismo y a una constante. Actualiza su valor en base a una operación con una constante. Por ejemplo, ir sumándole a 1. ¿Sí? Veo algo, le sumo 1, veo algo y le sumo 1. En el caso de los acumuladores, ¿sí? Esta actualización del valor se hace en relación a una variable u otra expresión. Por ejemplo, si yo tengo precios, estoy acumulando el precio en una línea de cajas en un supermercado, los distintos precios de los artículos que voy incorporando al valor de la variable no son una constante, son justamente un precio distinto para cada producto. Y finalmente tenemos las banderas o variables centinelas que nos permitían informar que algo había sucedido o algo no había sucedido, si una condición se había cumplido o no. Bien, que generalmente, si bien no es obligación, generalmente lo tratábamos con el tipo booleano. Bien, indicando con un true que algún evento había sucedido o con un false que algún evento no había sucedido. Pero bueno, esto era como para refrescar básicamente, ya en el teórico van a hacer uso más extensivo de este tipo de variables, pero queríamos conocer cómo habían transcurrido la semana pasada. Vamos entonces al primer ejercicio de hoy, que se llama votación en el Senado, es el ejercicio número 23, acá dice 23 en el índice, en el título dice 22, de ejercicios prácticos de la ficha 5. ¿Sí? Y nos dice que se vota una ley en el Senado y se ingresan en nuestro programa cuántos votos a favor, cuántos votos en contra y cuántas abstenciones hubo de los senadores presentes. ¿Sí? Nos dice informar cuál fue el resultado de la votación, o sea, indicar si la ley fue aprobada, si la ley fue rechazada o si la ley tiene que volver a tratarse en base a algo que ya les comento en este momento. Además, si la ley fue aprobada, hay que indicar si fue aprobada por mayoría absoluta, lo que significa que obtuvo más del 50% de los votos, o por mayoría simple, lo que significa que obtuvo 50% de los votos positivos o menos. ¿Sí? Y por último, considerando que la Cámara está conformada por 72 senadores, determinar cuántos se encontraron ausentes. ¿Bien? Entonces, básicamente nos dice, hay una votación de una ley, sin demasiado detalle, donde votan un total máximo de 72 senadores. Estos senadores pueden votar a favor, pueden votar en contra de esa ley o pueden abstenerse. En principio, nuestro programa tiene que informar qué pasó con la ley. Si la ley fue aprobada, si la ley fue rechazada o si la ley tiene que tratarse de nuevamente. ¿Qué significa que una ley fue aprobada? Significa que tiene mayor cantidad de votos positivos, votos a favor, que votos en contra y que abstenciones. ¿Sí? ¿Qué significa que una ley fue rechazada? Significa que
mayor de esos conteos de votos es votos en contra. Y finalmente, lo tercero que puede pasar es que la ley tenga que tratarse nuevamente. ¿Qué significa que la ley tenga que tratarse nuevamente? Significa que hay más abstenciones que votos a favor o votos en contra. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Básicamente, si ustedes lo piensan de alguna manera, dicen, bueno, ¿qué significa que los votos a favor, que tenga más votos a favor que votos en contra y que tenga más votos a favor que abstenciones? Significa que de los tres valores que hay, el mayor valor es el de los votos a favor. ¿Bien? ¿Qué significa la ley fue rechazada? Significa que de los tres valores que hay, el mayor valor es el de los votos en contra. ¿Y qué significa que tenga que tratarse nuevamente? Que de los tres valores, el mayor valor es el de las abstenciones. ¿Sí? O sea que en algún punto uno podría equiparar esto con qué algoritmo que han visto en la ficha 5. ¿Con qué algoritmo podrían comparar si uno habla, si uno lo pone en estos términos? ¿Con qué algoritmo podrían pensar que esto se equipara? Si yo digo que la ley se apruebe, significa que el mayor valor entre los entre las tres variables son los votos a favor. Si fue rechazado, significa que el mayor valor entre las tres son los votos en contra. Y si fue y si hay que tratarla nuevamente, que el mayor valor es el de las abstenciones. Vamos a utilizar if, vamos a utilizar condicionales, pero ¿con qué algoritmo pueden hacer un paralelismo en esto que estamos conversando? Con el max. ¿Y qué sería el max? ¿Va por ahí la cosa? ¿Qué sería el max? Encontrar el máximo valor entre esos tres. Exactamente, encontrar el valor mayor dentro de, en este caso, tres valores. ¿Sí? Porque fíjense, si yo tengo los votos a favor, tengo los votos en contra y tengo las abstenciones, y yo digo que si los votos a favor es el mayor de los tres, aprobé la ley. Si los votos en contra es mayor que los tres, que es el mayor de los tres, rechacé la ley. Y si las abstenciones son es el mayor valor de los tres, y la ley tiene que tratarse nuevamente, es básicamente la búsqueda del mayor dentro de tres valores. ¿Bien? Que en la ficha se llamará A, B y C, N1, N2, N3. En este caso, bueno, simplemente representa votos, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De ir a buscar valores. Ahora bien, además de eso nos dice, guarda que si la ley fue aprobada, si se da que el mayor valor fue, que los votos positivos es el mayor valor, además hay que indicar si fue por mayoría absoluta. O sea que 50% o más, más del 50% de los votos hayan sido votos a favor. ¿Sí? Eso nos dice que fue mayoría absoluta. Y si no, fue aprobada por mayoría simple. Bien. Bueno, vamos a ver cómo podemos plasmar esto en un algoritmo. Vamos a empezar. Vamos a decir inicio. Y vamos a necesitar de alguna manera ingresar, obviamente, como nos dice el enunciado, nuestros votos a favor, votos en contra y votos de abstención. ¿Sí? Yo le voy a poner ahora un nombre corto para que no sea simple de seguir el diagrama de flujo, pero le damos un nombre un poquito más representativo en el código. ¿Sí? Votos a favor, votos en contra y votos de abstenciones. Bien. Pensemos entonces, para lo primero que necesitamos, que es determinar qué pasó con la ley. Si fue aprobada, si no fue aprobada, si fue aprobada, si fue rechazada, o hay que tratarla de vuelta. ¿Qué les parece que tendremos que hacer si habíamos dicho que si votos a favor es el mayor de los valores entre los tres, la ley iba a ser aprobada? Si votos en contra era el mayor de los valores, iba a ser rechazada.
y si las abstenciones, votos de abstención son los mayores, la ley tenía que tratarse de vuelta. ¿Quién me sabe ¿Podríamos decir? cargar los votos por teclado? Eso es lo que acabamos de hacer, sí. Este símbolo en el diagrama de flujo representa la carga por teclado. ¿Sí? Entonces, está bien, ¿sí? Es lo primero que hicimos. Ahora, ya teniendo esos valores, ¿cómo podemos decidir si votos a favor es el mayor de los tres? Ahí Joel en el chat nos tira alguna pista, ya medio en coro. Dice, hacer el max de los tres valores. Bueno, hay un pequeño problema con el max. ¿Qué pasa si yo utilizo la función max? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo utilizo la función max contra estos tres valores? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a devolver la función max si yo hago max dentro de estos tres valores? Solamente te va a devolver el número y vos necesitas saber si es favor, contra o abstención. Claro, me va a devolver solamente el número mayor. Porque supongamos que votos a favor sea 35, supongamos que votos en contra sea 20 y que votos de abstención sea 35 también. ¿Sí? Si yo hago max, el max me va a devolver 35 y yo no voy a saber si esos 35 son 35 votos a favor o 35 abstenciones porque los dos valores son iguales. ¿Sí? Entonces la determinación que yo voy a poder hacer va a estar limitada por ese factor. ¿Bien? Entonces el max en este caso no nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros manualmente hacer la búsqueda del mayor o del menor. Lo que nos dice Daniel, sí, que no vamos a saber cuál es el valor del medio, bueno, en este caso no es problema porque no necesitamos saber el valor del medio, pero sí tenemos que determinar a ciencia cierta si el mayor de los tres es a favor, es en contra o son abstenciones, cosa que con el max no podríamos hacer. ¿Se entiende por qué el max no nos sirve en este caso? Sí, ¿Está sí. claro eso? ¿Qué pasa si hay empate? Bueno, nosotros estamos diciendo que para que la ley se apruebe tiene que ser mayor cantidad de votos a favor que en contra. Entonces, Claro, digamos, si no se cumple si hubiera esa empate, no se norma. cumple la condición. ¿Sí? Bien. Triple empate podría haber con 24 votos. En ese caso vamos a considerar que hay que tratarlo nuevamente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para determinar cuál de estos tres, a mano, por así decirlo, sin usar la función max, cómo hacemos para determinar cuál de estos tres es el mayor? Esto es el algoritmo que ustedes conocen como búsqueda de mayor. ¿Cuál era el principio básico detrás del algoritmo de búsqueda de mayor? Era decir, bueno, voy a tomar uno de los valores y voy a preguntar primero si ese es mayor que los otros dos. Si el primer valor que yo tome es mayor que los otros dos, yo tengo una conclusión, que el mayor es este. ¿Sí? Y si no, ya vemos qué pasa. ¿Cómo puedo saber si votos a favor es mayor que votos en contra y votos de abstención? ¿Qué condicional me permite saber eso? Votos a favor. Bien, y con una expresión con una. Muy bien. Votos a favor es mayor que votos en contra y a su vez votos a favor es mayor que votos de abstención. ¿Qué conclusión puedo sacar sin ninguna duda si esta condición es verdadera? O sea, si yo me voy por la rama derecha, ¿qué conclusión tengo? Sí, y a nivel de los valores, es cierto, sí, y a nivel de los valores, ¿qué sé en este caso? Que B favor es el mayor, lo que significa claramente, como nos contaba el compañero, que la ley fue aprobada. ¿Puede haber alguna posibilidad de que esta condición se cumpla y B favor no sea el mayor de los tres? ¿Hay alguna posibilidad de que se cumpla esta condición y B favor no sea el mayor valor dentro de las tres variables? No, Si es igual a otro valor. No, pero si es pero en ese igual, caso no no se va sería a cumplir mayor. la condición.
porque esto pide que sea mayor que B contra y mayor que B abstención. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna otra posibilidad. Si esto se cumple, ya sabemos sí o sí que B favor es el mayor. Y si B favor es el mayor, lo que sabemos sin duda entonces es que la ley fue aprobada. Bien, en nuestro programa en particular, esto significa que el resultado es la ley se aprobó. Ahora bien, ya vamos a ver si tenemos que hacer algo más por este lado. Ya vamos a ver qué más tendríamos que hacer por este lado. Ahora, B favor es mayor que B contra y B favor es mayor que abstenciones. Si eso se cumple, sabemos que necesariamente B favor es el mayor. Si no se cumple la condición, si esta condición es falsa, si esto se evalúa como falso, ¿qué cosas sabemos a ciencia cierta? Si esto es falso, ¿qué cosas sí o sí sabemos? Que voto en contra o voto de abstención son mayores que A, uno de los dos, o son mayores que voto a favor, La digo. ley no Uno se de los dos, sí o aprobó. sí. Más que es mayor, podrían ser iguales. Pero fíjense lo que nos dice Florencia. Nos dice que La si ley eso no no se se cumple, lo que sabemos a ciencia cierta es que B favor no es el mayor. ¿Sí? Tampoco sabemos, Marco, si es el menor, ¿no? Lo que sabemos es que no es el mayor. Si fuimos por la derecha, seguro es el mayor de los tres. Si fuimos por la izquierda, no sabemos mucho más, pero sabemos que no es el mayor. Y como nosotros lo que estamos buscando es el mayor, ¿sí? No nos vamos a preocupar por demasiado detalle más respecto a esa variable. Entonces, si fuimos por la derecha, listo, sin ninguna duda B favor es el mayor. Si fuimos por la izquierda, significa que B favor no es el mayor, con lo cual queda un poquito fuera de juego en nuestro algoritmo. ¿Por qué queda fuera de juego? Porque estamos buscando el mayor. Y si B favor ya sabemos que no es el mayor, listo, ya está, lo descartamos. ¿Qué significa que descartamos a B favor? Significa que ahora quedan dos jugadores para saber quién es el mayor de los tres valores. ¿Quiénes son los dos que pueden ser el mayor si B favor no es el mayor? en contra y de el otro. Claro, votos en contra y abstención. ¿Sí? Son los dos que quedan en juego, porque si fuimos por la izquierda ya sabemos que B favor no es el mayor. ¿Y cómo sé ahora cuál de esos dos es el mayor? Ya sabiendo que B favor quedó fuera de juego. ¿Cómo puedo decidir entre B contra y abstención? Haciendo otro if. Haciendo otro condicional, que fíjense que este otro condicional está dentro de la rama falsa. Si esto se va a ejecutar solamente si la condición principal se evaluó como falsa. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, si B a favor no es el principal, nos queda solamente saber si votos en contra es mayor que votos de abstención. Ok, si se cumple eso sería un else en el código, exactamente. Esto es el else en nuestro código, Marcos. Si se cumple que B contra es mayor que abstenciones, ¿qué sabemos ahora? Que la ley no se aprobó. Que la ley no se aprobó. ¿Por qué? Porque sabemos que B contra es el mayor de los tres. Si hemos caído por aquí, por la rama derecha. Entonces, resultado igual, la ley no se aprobó. Ok. Y si esta condición no se cumple, ¿qué sabemos a ciencia cierta también? Que Fíjense, abstenerse es mayor de los tres. que abstenerse es mayor, las abstenciones son las mayores de todo y que para nosotros, para nuestro problema, significa en este caso que la ley se tiene que tratar nuevamente. ¿Sí? Entonces, resultado es igual, debe tratarse nuevamente la ley. Ahora bien, fíjense, y le vuelvo a insistir, que todo este condicional está dentro de la rama falsa, o la rama izquierda, de B favor y B en contra. Entonces, si B favor es mayor que los dos, listo, la ley se aprobó, ese es el mayor. Si B favor no es el mayor, me vengo a comparar los votos dos. B en contra con abstenciones. Si B contra es mayor de esos dos, significa que el mayor de los tres es votos en contra, y en este caso la ley no se aprobó, se rechazó. ¿Sí?
más que la ley no se aprobó, significa la ley se rechazó. Y en caso contrario, bueno, el último que queda, si el mayor no es B favor, si el mayor no es B contra, listo, tiene que ser B abstenciones. Por eso hay que tratar nuevamente la ley. Y este algoritmo le sirve para la determinación del mayor entre tres valores cualesquiera, ¿sí? Sin importar lo que signifiquen, como en este caso, que son votos. Fíjense que yo ahora voy a cerrar este condicional y todo este condicional, todo sigue dentro de la rama falsa del condicional principal. Y si yo vengo aquí y vuelvo al camino principal del algoritmo, voy a hacer un cierre aquí para volver al camino principal de mi algoritmo. ¿Sí? Fíjense cómo que si se cumple esto, voy para acá, y si no, voy para acá, y acá me topo con otra condición más. Esta es lo que llamamos una condición o un condicional anidado. ¿Bien? Bueno. Pero acá no seguía, no terminaba la cosa, porque si bien ya terminamos si la ley fue aprobada o rechazada o hay que tratarla de vuelta, lo cual ya hicimos, ¿sí? El ejercicio nos dice que si la ley fue aprobada, indicar si fue por mayoría absoluta o por mayoría simple. Cuando me dice si la ley fue aprobada, me dice, ojo, que esto lo tenés que calcular únicamente si es que la ley resultó en una aprobación. ¿En qué parte de mi diagrama de flujo tengo que posicionarme si me dicen que algo lo tengo que hacer si la ley fue aprobada? ¿Me tengo que posicionar acá al final? ¿A la derecha de dónde? Derecha ¿A la derecha del de? condicional ¿De cuál? Porque principal. tengo dos. La parte principio. verdadera. El principio del Claro. Exacto, porque si yo me voy para la derecha, eso significa que la ley se aprobó. Entonces, solo haré ahí lo que corresponda cuando me dicen si la ley se aprobó. ¿Por qué? Porque por la izquierda no se aprobó, o hay que darle vuelta o se rechazó. ¿Bien? Bueno, a ver qué hay que hacer. Si fue aprobada, además indicar si fue por mayoría absoluta o por mayoría simple. Perfecto. Me dice, mira, fíjate que tengas más del 50% de los votos a favor, significa que fue por mayoría absoluta. Ok. ¿Cómo calculo si tengo más del 50% de los votos? ¿Me hará falta de alguna manera sumar los tres tipos de votos para saber cuánto fue la cantidad total de los votos? No, puedes hacer B favor mayor al 50% de 72. No, pero ojo que 72 es la cantidad de senadores, pero a lo mejor algún También senador... hay ausentes, dice ahí en el ejercicio. Claro, a lo mejor algún senador faltó, y eso lo tengo que ver después. A lo mejor 72 son los senadores, ¿sí? Pero a lo mejor fueron 20 esta votación. Yo creo que sí tenés que sumar y decir si el voto a favor es mayor que la suma en total. O sea, mayor al 50%. Muy bien, entonces vamos a venir acá y nos vamos a hacer el cálculo de todos, de cuánto significa el 100% de los votos, ¿sí? Lo vamos a llamar, por ejemplo, no sé, votos totales o algo así. B totales es igual a votos a favor más votos contra más votos de abstención. Bien. Ahora sí, ustedes dicen, ¿por qué lo haces acá afuera si en realidad lo necesitas solamente cuando aprobaron la ley? Lo hago acá porque después me va a servir para calcular cuántos han faltado a la sesión. Bien. Entonces, bueno, ahora que tengo el total y ahora que ya sé que la ley se aprobó de este lado, ¿cómo calculo si votos a favor es el 50% o más de los votos? ¿Cómo puedo calcular qué porcentaje representa votos a favor dentro del total de los votos? ¿Cómo represento el porcentaje? ¿Cómo calculo el porcentaje que votos a favor representa dentro del total de los votos? B total es por 0,5, ok, pero ¿cómo calculo si yo quiero calcular el porcentaje?
cómo calculo el porcentaje que representa votos a favor dentro de votos totales? Al margen de que esté casi bien lo que vos comentaste, Julián. Ya te explico por qué. Por 1 sobre 100, no, eso me va a dar el 1% del valor que yo le indique. ¿Cómo saco el 50 porcentaje? sobre 100. 50 sobre 100. 50 sobre 100 da 0,5. Pero olvídense del 50 en este momento, ¿no? Yo quiero saber cuánto representa en porcentaje votos a favor sobre votos totales. Ahí está. El resultado sería el voto a favor por 100 dividido votos totales. ¿Sí? Este tipo de fórmulas, este pequeño consejo que les doy para los parciales y demás, les va a surgir bastante, que tengan que sacar promedios, que tengan que sacar proporciones, que tengan que sacar porcentajes. ¿Sí? Entonces, al margen de que lo pueden hacer de otras maneras, ténganlo en mente porque llegado a un parcial les pedimos un porcentaje, tienen que saber calcularlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que votos a favor sea 35 y votos totales sea 70, por decir algo. 35 por 100, 3.500 dividido 70 de 50. Perfecto, es el 50%. Bien. Bueno. Bárbaro. Tengo el porcentaje. Y ahora sí, ¿para qué quería este porcentaje? Yo quería este porcentaje para saber si la cantidad de votos a favor, el porcentaje de los votos a favor, fue o no mayor al 50%. Y ahora sí, viene el condicional que ustedes están esperando. ¿Cómo puedo saber si ese porcentaje es mayor al 50%? Y bueno, es bastante directo. Porcentaje, que lo acabo de calcular, mayor que el 50%. Y ojo, ¿por qué te decía, creo que era Julián, que te decía porque estaba casi bien lo que habías escrito? Fíjense que dice más del 50% de los votos. No les dice 50% o más. Les dice más del 50%, lo que significa que tiene que ser estrictamente mayor. Si da 50, no lo consideramos mayoría absoluta. Entonces, bueno, si la ley fue aprobada, fue aprobada por un porcentaje mayor al 50%, vamos a decir que fue por mayoría absoluta. Y esto lo podemos hacer de más de una manera. La opción que vamos a tomar acá es decir, bueno, si yo tenía un resultado, que era una cadena de caracteres, que decía la ley se aprobó, a ese resultado le puedo agregar una partecita que diga que se aprobó por mayoría absoluta. Puedo decir que el resultado es igual al resultado que había más por mayoría absoluta. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no se cumple que el porcentaje sea mayor que 50? ¿Tenía que avisar algo? A ver, el enunciado dice, si la Sí, ley... que era simple o absoluta. Exactamente. Por mayoría absoluta o por mayoría simple. O sea que si esto no se cumple, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí y decir que el resultado es igual al resultado más por mayoría simple. ¿Bien? Profe, Sí. una consulta, ¿por qué porcentaje mayor a 50? En ese caso no sería mayor a 50% o parte me perdí. Claro, pero fíjate vos que el porcentaje que estamos calculando acá es un número. ¿Sí? Votos a favor es un número entero. Por 100 te da otro número entero, dividido totales te podría dar un número fraccionario. Lo que te da es el número. Tu variable tiene un número. Nosotros sabemos que es un porcentaje, pero el contenido de la variable no incluye un por ciento. ¿Sí? Voto a favor, ponele, no sé, 50. Por 100 dividido 75 te da 0,66. Te da 66,6. Vos sabés que ese 66,6, que es un número, representa un porcentaje. ¿Sí? Pero no hay un tipo de variable que sea porcentaje. Cada vez sería el 60%. Claro, vos sabés que el valor 60 o el valor 55, lo que fuera, vos sabés que es un porcentaje. Listo.
De la misma manera que sabes que votos a favor son votos, a pesar de que la variable es simplemente un número. Bien, Ok, gracias. Ahora sí no, entendí. por favor. Bien, entonces fíjense que ahora sí, ya podemos cerrar nuestra línea de ejecución aquí. ¿Dónde está el punto que había usado recién? Podemos cerrar nuestro condicional aquí, aquí. Y este condicional, que ya no tenemos nada más que hacer por el positivo, cierra, por el afirmativo, cierra. ¿Todos tienen claro cómo se lee este diagrama de flujo? ¿Qué significa que esto está a la derecha, que hay otro condicional adentro? ¿Qué caminos se ejecuta uno y en qué caminos se ejecuta el otro? ¿Todos tienen claro eso, cómo se lee esto y qué significa? Al margen del código, olvídense cómo lo traducimos al código. Si ustedes leen eso, entienden exactamente lo que está pasando en cada caso. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Cualquier duda aprovechen para preguntar. Pero bien, entonces hasta acá ya sabemos cuál es el resultado, lo sabemos. Sabemos si fue aprobada por mayoría absoluta o mayoría simple, considerando que la Cámara son 72 senadores, avise cuántos de ellos, determine cuántos de ellos se encontraron ausentes. ¿Puedo saber cuántos se encontraron ausentes? ¿Cómo puedo saber cuántos senadores faltaron si es que faltó alguno? La suma total de los votos menos 72. Claro. Al revés. Va a decir Bueno, al revés. o sea, de cualquier manera lo podés determinar, ¿sí? Pero bueno, sería 72, que es el total, menos los presentes. ¿Sí? Bien. Este diagrama lo puedo subir cuando le suba el código, después de clases, les puedo subir el diagrama también si les ayuda en algo. Bueno, determinar cuántos faltaron. Depende de si se aprobó la ley, si se rechazó la ley, si hay que tratarlo de vuelta, No, o me no. de cualquier manera. Bueno, entonces, ¿lo tengo que hacer en alguna de las ramas a eso? ¿O lo tengo que hacer no importa por qué El rama? final. Lo tengo que hacer al fin. ¿Sí? Profe, sería como en matemática lo que vemos como un cálculo auxiliar. No es auxiliar en este caso porque es un resultado que te piden. ¿Sí? Lo que te quiero decir es que no depende, es que no es que va a ir en una rama derecha o en la rama izquierda, sino que esto va a ir en el camino principal, porque no importa por dónde pasaste por aquí, sí o sí necesitas este cálculo. ¿Sí? Ok, El cálculo auxiliar, digamos, si querés hacer el equivalente, el cálculo auxiliar de matemáticas sería el porcentaje, por ejemplo, que hicimos ahí. Y un cálculo que necesitas para otra cosa, pero no es parte de tu resultado final. Bien, como me dijeron ustedes, ausentes va a ser igual a 72, que es la cantidad de senadores que debería haber, menos la suma de todos los votos, que se llamaba B totales. Bien. Y ahora sí, podríamos nosotros mostrar directamente el resultado. ¿Sí? Podríamos decir, ya sabemos cuál es, cuántos hay, cuál fue el resultado básicamente de la votación. ¿Sí? Como resultado ya incluye si fue por mayoría simple, mayoría absoluta y demás, rechazado todo eso, ya podemos mostrar resultado. Ahora bien, hay un pequeño dicho que dice que los programadores son esos sujetos que miran a ambos lados de la calle antes de cruzar una calle de mano única. ¿Sí? Entonces ustedes empiezan a sospechar que algo podría llegar a pasar. ¿Qué pasa si por algún motivo alguien nos cargó más votos que los 72 senadores? Se puede dar negativo. No te Nada figuraría. negativo. Podría dar negativo, y eso significaría que hay algo raro. ¿Sí? Entonces podemos hacer una comprobación adicional antes de mostrar el resultado y podemos decir, sí, sí, B totales llega a ser mayor a 72, perdón, si B total es menor o igual a 72, está todo bien. ¿Sí? ¿Faltó alguno o vinieron todos? Entonces, en ese caso, podemos mostrar tranquilamente
nuestro resultado y mostrar los ausentes. ¿Qué pasa si la cantidad de votos totales llega a ser, perdón, no acá es menor igual, el teclado este que tengo las dos cosas en el mismo lugar. Si es menor o igual que 72, está todo bien, ¿sí? Vinieron, o faltó alguien o no faltó nada. ¿Qué pasa si esto llega a ser lo contrario? ¿Qué pasa si llega a ser mayor que 72? ¿Qué pasa si tengo más votos que senadores? Y se cargó mal los votos. Hicieron trampa. O Y está- trampa, cargaron mal, no sé, algo no coincide, no vamos a mostrar los resultados. Entonces decimos, los votos son mayores, o la cantidad de votos es mayor a la cantidad de senadores. Nosotros no estamos haciendo tantas validaciones por ahora, pero bueno, esta es una validación fácil que pueden hacer sin mayor detalle, ¿sí? Y ahora sí, estamos en condición de terminar nuestro algoritmo y decir, fin. Bien. Entonces, fíjense cómo quedó nuestro algoritmo. Hacemos la carga, calculamos la cantidad de votos totales, vemos si el mayor de los valores son los votos a favor. Si es así, sabemos que la ley se aprobó. Y ahí, solo en ese caso, nos preocupamos por saber si fue mayoría absoluta o mayoría simple. Si la ley, si no es el caso que B favor sea el mayor de los valores, bueno, puede ser o B contra o puede ser los votos de abstención. Si votos en contra es el mayor de los valores, decimos que la ley se rechazó. Y si las abstenciones es el mayor de los valores, decimos que la ley se tiene que tratar nuevamente. No importa por dónde haya ido, cuando volví al flujo principal, me preocupé por calcular cuántos eran los ausentes. Y después hicimos una pequeña comprobación como diciendo, bueno, si me cargaste más votos que senadores, algo está mal. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Perfecto. Los cargamos nosotros por teclado de los valores, ¿no? Sí, fíjense que acá lo primero que hicimos es una carga, un ingreso por teclado de votos a favor, votos en contra y votos de abstención o abstenciones a votar. Sí. Bien. Bueno, mientras me paso a codificar, mientras pasamos a codificar, les recuerdo, porque ya me estaba por olvidar, de que marquen la... Gracias. Justo. Gracias. Les recuerdo que vayan a completar la consulta que corresponde a la clase práctica de esta semana. Aprovechen, ya saben cómo es. Marcan una de las respuestas y queda sentada la actividad. Mientras tanto, yo voy a crear el proyectito. Ya lo creé. Bueno, mientras tanto voy a acomodar nuestro diagrama de flujo aquí y allá. Bueno, ya saben que cuando tenemos el diagrama de flujo definido, la codificación se hace bastante directa. Entonces, vamos a poner un título, ¿sí? Como para que se sepa en qué estamos. Bienvenido al sistema de votación. Print. ¿Se acuerdan lo que hacía esto? Está en esta semana, ¿sí? Hay una que dice consulta, no me acuerdo si es 6, consulta 7, la que corresponde a la clase práctica. Decime, Tiago, tenías la mano... capaz levantaste sin querer. No, profe, sin querer levanté porque quería preguntar lo de la consulta, pero si es la semana 6. No, o sea, en esta semana, que sí es semana 6, si la memoria no me falla, unidad 3, semana 6 nos dice ahí Atina muy correcta. Fíjense que hay una que dice clase práctica, una que dice clase teórica, ya en la de clase práctica. Bien, les decía, ¿se acuerdan lo que hace esto? Si yo tomo una cadena de caracteres y le aplico el por, y si lo multiplico, es la consulta 8, clase práctica, ahí nos avisa a ti. ¿Se acuerdan cuál era el efecto de hacer esto? De tomar una cadena de caracteres
y multiplicarlo. Sí, la Y concatenada, la mostraba cadena el- caracteres. Concatena esa cadena, en este caso 80 veces una al lado de la otra. O sea que acá nos va a poner 80 iguales, como para que haya un titulito, ¿sí? Una subrayada. Y después voy a hacer un print sin parámetros para que me haga una línea en blanco y nos quede más separada. Bueno, carga de teclados, nadie duda que los votos van a ser enteros, ¿sí? Entonces votos, votos a favor, int, input, votos a favor, votos en contra, y abstenciones. Profe, Sí. una consulta. Dice Adelante. consulta 8, ¿no? Consulta 8, semana 6, unidad 3. Sí. Gracias. Bien. Entonces calculamos el total. Votos totales igual a votos a favor más votos en contra más dije, abstenciones. Cuando ustedes me vean que pongo esta barra acá, es porque yo estoy achicando todo para que entre y agregando un poco la letra. Esto le indica a Python que todo esto es la misma instrucción, pero está por algún motivo separada en 2 líneas. ¿Sí? Bien. Y ahora revisamos si la ley fue aprobada, rechazada o debe tratarse nuevamente. Y acá fíjense, cuando ustedes ven el diagrama de flujo, ven el condicional y ven las dos ramas para la derecha y para la izquierda. ¿Sí? La rama derecha va a ir con el if y la rama izquierda va a ir con el else. Si quieren pensarlo de alguna manera, solo si quieren pensarlo de esta manera y les resulta de utilidad, rótenlo 90 grados y es como que lo que está a la derecha va a ir arriba y lo que está a la izquierda va a ir abajo en el else. ¿Sí? Sí, lo que sí les sirve para pensarlo de alguna manera. Entonces, if votos a favor es mayor que votos en contra y además votos a favor es mayor que abstenciones, fíjense que acá puedo hacer lo mismo que hice ese mismo truquito de arriba de poner la barra para que quede clarito. ¿Sí? Si esto ocurre, dijimos que nos íbamos a ir a la rama derecha. Si llegamos aquí, se aprobó la ley. Entonces, resultado es igual a la ley se aprobó. Bien. ¿Y qué nos quedaba? Revisar si fue por mayoría simple o absoluta. Entonces, dijimos que acá calculábamos el porcentaje, que era igual a los votos a favor, por 100 sobre votos totales. Y si porcentaje era mayor al 50, agregábamos en resultado más por mayoría absoluta. Y si no, else. ¿Vieron qué molesto que es escribir resultado igual a resultado más otra cosa? Sí, que es agregarle algo a la misma variable. Que es resultado vale lo que valía resultado más algo más. ¿Se acuerdan cómo hacer en Python esto de forma más sencilla? En Python, ¿sí? Más igual por mayoría simple. Fíjense que estas dos expresiones son equivalentes, más allá que el mensaje sea distinto, ¿sí? Pero las dos expresiones son equivalentes. Usen la que quieran. No están obligados a usar más igual porque ustedes vieron que está... No, no. Usen lo que ustedes quieran, siempre que para ustedes sea claro. Si para ustedes es claro resultado igual al resultado más tal cosa,
No se confundan, no armen lío, no vayan al parcial y se confundan por una cosa así. Usen eso. Si para ustedes más igual es claro, usen más igual, ¿sí? Usen lo que les resulte a ustedes más fácil de entender, ¿sí? Bien. Bueno, pero fíjense que todo esto que estamos escribiendo acá está dentro, fíjense que está una tabulación más allá, está dentro del if principal, que es exactamente lo que está pasando en nuestro diagrama. ¿Cómo nos vamos a la rama izquierda del condicional principal? Y bueno, acá nos volvemos contra el margen a la misma altura de este if. A la altura de este if, el else va a ser ahora la rama izquierda de este if de arriba porque está a la misma altura. ¿Sí? Si llegamos aquí, la ley no fue aprobada. Quedan dos posibilidades. Las posibilidades son, si votos en contra es mayor que abstenciones, entonces, resultado, ley rechazada. Y si no, lo único que sucede es que la única posibilidad que nos queda es que el resultado, que la ley se tenga que tratar nuevamente. Debe tratarse nuevamente la ley. Y ahora nos volvemos al camino principal, o sea, todo contra el margen acá. Volvemos al camino principal. ¿Qué teníamos que hacer en el camino principal? Teníamos que ver el tema de los ausentes. Ausentes era igual a 72, que es la cantidad de senadores, menos votos totales. Y habíamos puesto la pequeña validación. Si votos totales es menor o igual que 72, print, resultado, print, ausentes, senadores. Y si no, print, hay algo raro, la cantidad de votos no coincide con la cantidad de senadores. Bien. ¿Se entendió cómo llegamos acá? ¿Se entendió cómo hemos pasado de esos condicionales anidados a nuestro código? ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos hecho tanto en el diagrama de flujo como la forma en la que lo hemos traducido aquí? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Cualquier cosa aprovechen para consultar. Vamos a ejecutar. Profe, Sí, ¿cómo funciona el if dentro de otro if? funciona. Que todo esto que está acá se va a ejecutar solamente si esto es cierto. ¿Bien? Entonces, si votos a favor es mayor que votos en contra y además votos a favor es mayor que abstenciones, solo en ese caso voy a entrar aquí. Hago esto y acá adentro hago otra pregunta. Si el porcentaje es mayor que 50, voy a hacer esto. O sea que para que yo pueda haber ejecutado esta línea, tiene que ser cierto esto de acá arriba y además ser cierto esto de acá. ¿Qué pasa si esto es cierto y esto es falso? Y bueno, yo habré entrado por aquí y habré llegado a este else. Y después, de aquí, sigo en el camino principal. Ahora, si esta condición no ejecuto esto, ejecuto solamente esto, que resulta que adentro tiene otro if, lo cual funciona de la misma manera que lo anterior. Gracias. Una Por favor. Sí. En el if que está dentro del if, o sea que está el que dice porcentaje mayor a 50, después si no se da esa condición está el else, y se mostraría el resultado por mayoría simple, y después se mostraría el otro, o sea, se ejecutaría el otro else. No se mostrarían dos mensajes. No. Solamente, esto se ejecuta solamente o este. ¿Por qué? Ok. Vos entraste aquí, ¿sí? Entonces estás Sí. ejecutando solo este bloque y este bloque ya no se ejecuta. Entonces, Ok. si esto es verdadero, este bloque desapareció.
Ok. Esto es verdadero, este bloque desapareció. Perdón, esto de acá no se ejecuta. Solo se ejecuta una de las ramas. ¿Bien? Entonces, si esto es verdadero, esto no existe. Si esto es verdadero, esto no existe. ¿Sí? Ok, sí, sí, muchas gracias. Bien. Bueno, hay un tema con el ELIF, ¿sí? Ustedes van a ver en el caso de la ficha 5, van a ver que existe una condición que se llama ELIF, que yo evito darlo en los primeros ejercicios, digamos, pero ya lo vamos a trabajar con más detalle. ¿Qué significa el if? Es, por ejemplo, vieron que acá tienen if, else, y ahí pegadito tienen un if. Bueno, el if les permitiría hacer una sola instrucción, este else y este if. ¿Bien? Pero vamos por partes para no confundirnos con cómo funciona. Profe, ¿puede bajar el código un poquito, por favor? El código, ¿sí? Ahí, muchas gracias. Por favor. Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Si es así, lo vamos ejecutando. Sí, sí. Perfecto. Vamos a ejecutarlo entonces para ver qué tal funciona. Run. Vamos a mover esto para allá. Bien, vamos a ver. Votos a favor. 35. Votos en contra. 20. Abstenciones. 0. ¿Qué esperamos acá? Y decimos, bueno, 20 más, votos a favor es el mayor de los tres claramente, debería aprobarse la ley. ¿Cuántos votos hubo en total? Hubo 55, 35 es mayor que el 50% de 35, esperamos que se apruebe por mayoría absoluta y que haya 72, dijimos, 17 ausentes. Perfecto, la ley se aprobó por mayoría absoluta con 17 ausentes. Muy bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cargo 30 a favor, 29 en contra, ¿sí? Y tenemos 3 abstenciones? La ley se aprobó por mayoría simple, porque esto no supera al 50% de los votos totales, y hubo 10 senadores ausentes porque teníamos solamente 62 votos. ¿Qué pasa si digo votos a favor 30, en contra 30, abstenciones 30? Y bueno, me está diciendo que la cantidad de votos no coincide con la cantidad de senadores, que eran solamente 72. Bien. Entonces acuérdense siempre de ir probando y validando que esto funcione correctamente. Pero nuevamente, es muy importante que ustedes consideren que dentro de los condicionales, ¿sí? Condicionales es una decisión, es voy por este camino o voy por aquel camino. Si se cumple la condición, van por la rama verdadera, el resto no se ejecuta. Si no se cumple la condición, van por la rama falsa, la rama verdadera no se ejecuta y el flujo sigue por debajo. Decime, Tiago, ¿levantaste la mano para hacer una consulta? Sí, profe, una pregunta con respecto al trabajo práctico. Dice que es necesario que solamente uno de los alumnos del grupo entregue Sí. el trabajo práctico. Sí. Si lo entrega más de uno, ¿no hay problema? Que lo entregue uno solo, eso ya se lo deja entregado a todos. Si lo entrega más de uno, lo que van a hacer es pisar la entrega del otro. Entonces, coordínense directamente, uno solo lo sube y ahí no va a pasar nada. Que uno lo suba significa que todos tienen esa actividad subida. Así que por eso despreocúpense. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, vamos a aprovechar entonces los últimos minutos para hacer otro ejercicio un poquito más corto. También para reforzar el tema este de los condicionales. Que se llama ¿de dónde estabas? Juego del punto. Ejercicio número 9. ¿Sí? Dice, la idea general del juego del punto es lograr un máximo puntaje en 4 vueltas de lanzamientos de 3 dados. Dice, pero acá vamos a enumerar las reglas del juego. Y la primera de ellas es que
a pesar de que cada jugador dispone de 4 tiradas, acá solamente vamos a hacer una sola tirada. ¿Sí? Entonces, una tirada de 3 dados. En cada tirada, en cada una del juego original, tiramos 3 dados y solamente suman puntaje los dados que salgan con un punto en el centro. O sea, el dado con el 1 tiene un punto en el centro, ese suma puntos. El 3 tiene un punto en el centro, suma puntos. Y el 5, que también tiene un punto en el centro, suma puntos. ¿Sí? Por eso se llama el nombre juego del punto. El puntaje de esa tirada se calcula sumando el aporte de cada dado de acuerdo a las siguientes pautas. Si sale un 1, se suma un punto. ¿Sí? Si sale un 3, se suman 2 puntos, los dos que tiene alrededor del punto central. Si sale un 5, se suman los 4 puntos que están alrededor. Y si sale un número par, no se suma ningún punto porque no tiene un punto al medio el dado. ¿Sí? El 2, el 4 y el 6 no tienen un punto al medio. Si en alguna tirada el jugador saca 3 números pares e iguales, entonces el jugador va a duplicar los puntajes, va a duplicar los puntos que tenga cuando termina de hacer sus lanzamientos. ¿Sí? Se pide, en base a lo indicado, que se genere un programa que simule una tirada de los 3 dados y luego, habiendo solicitado al usuario que cargue su puntaje previo, le informe el puntaje acumulado en caso de haber obtenido puntos. El puntaje previo y el mensaje de que duplica puntos si salieron los 3 pares, o simplemente el puntaje previo si no sumó ningún punto. Bien, entonces, tiramos 3 dados, vamos a simular una sola tirada, tiramos 3 dados. Si sale un valor impar, el 1 va a sumar un punto, el 2 va a sumar, el 3 va a sumar 2 puntos, el 5 va a sumar 4 puntos. Si llega a ser que son los 3 dados iguales y los 3 dados pares, si llega a ser que los 3 dados son pares, iguales, si bien digo, 3 pares e iguales, entonces vamos a mostrar un mensaje indicando que duplica el puntaje. ¿Bien? Bueno, vamos a tratar de resolver. Lo primero que tendremos que hacer, ¿sí?, es empezar nuestro algoritmo, como siempre, por el inicio. Inicio. ¿Vamos a cargar algún dato en este caso? A ver. Esto se sortea. Hay que cargar algo. A ver, dice sí. Y dice, habiéndole hay que cargar un valor. Exactamente, hay que cargar el puntaje previo. ¿Sí? Solamente eso. Los dados se tiran al azar. Entonces vamos a cargar el puntaje previo. Puntaje previo. Bien. Puntaje previo. Perfecto. Y luego vamos a tener que sacar al azar. Vamos a tener que sacar al azar el valor de 3 dados. ¿Sí? Dado 1 igual a aleatorio entre 1 y 6. Dado 2 entre 1 y 6. Dado 3 aleatorio. Le voy a poner con corchetes para que quede más claro que están incluidos los valores. ¿Sí? Aleatorio entre 1 y 6. Bien. Bueno. Sorteo los 3 dados. Por supuesto que vamos a mostrar el valor de esos 3 dados, si no, no tiene mucha gracia el juego, si no le muestro qué dados salieron. Y nos decía que teníamos que considerar los siguientes casos. Considerar que puede salir el 1, el 3 o el 5, que suma cierta cantidad de puntos, y que puede ser que ocurran 3 números iguales que además son pares. Perfecto. Bien. Pregunta. ¿Qué tipo de
variable me servirá para ir llevando los puntos que voy ganando a medida que voy procesando los dados. Entero, sí, va a ser entero. Y me dicen, puede ser un contador o puede ser un acumulador. Pensemos. En ambos casos los vamos a inicializar a 0 al valor, ¿cierto? Puntaje empieza siendo 0, el puntaje que estamos tomando en esta ronda. La cantidad que yo le voy a ir sumando, ¿es una constante? ¿O son valores que varían de acuerdo, es una expresión o un valor que varía de acuerdo al dado que salió? No, no es una variable, depende del número que te toca. Claro, o sea, no es una constante, es un valor variable, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es? ¿Es acumulador o contador? Entonces, un acumulador, ¿sí? Perfecto. Bueno, pero pensemos, los dados que sacan, que obtienen puntos, son el 1, el 3 y el 5, que son los dados impares. Y hay otra condición que nos dice, mira, que si sacas 3 números pares e iguales, entonces el jugador va a duplicar los puntos. ¿Pueden salir un dado par y al mismo tiempo, perdón, pueden salir los 3 dados pares y al mismo tiempo sumar puntos con el puntaje de un dado impar? Y no. No, Tres dados. tienen que ser. Exacto, si son los 3 dados pares y además cuando son iguales, entonces no voy a tener puntos. Entonces por ahí me conviene verificar primero esa condición. Es decir, ¿son todos pares y son todos iguales? Bueno, ya veo qué hago. Y si no, recién me pongo a ver si el valor es un 1 o es un 3 o es un 5. ¿Cómo puedo saber si son los 3 números pares y además iguales? ¿Qué condición me permitirá saber si los 3 dados son pares y además son iguales? Sí, un condicional, un if, digamos. ¿Qué me permitirá saber? ¿Qué condición puedo escribir para saber, mira, los 3 son pares y además los 3 son iguales? Sí, con un AND, con un I, puede ser. ¿Y cómo sería la condición? ¿Qué tengo que preguntar para saber eso? Si es 2, 4, 6. Una posibilidad es esa. Bien. ¿Tengo otra manera de saber si un valor es par? Y dividirlo por 2 y que el resto sea Exacto. El resto, exactamente. El resto de la división por 2, entera por 2 se hace 0. Perfecto. O sea que ustedes me dicen, por ejemplo, que si quiero saber si el dado 1 es par, yo puedo decir dado 1 módulo 2 igual a 0. Eso me dice que el dado 1 es par. Ahora, ¿cómo puedo saber si todos son pares y además son todos iguales? ¿Cómo podemos armar esa condición? Ahí podríamos poner un AND y que sean igual a D1, D2 y D3. ¿Qué cosa sea igual a D1, D2 y D3? O sea, díctenme la condición. A ver, ¿cómo sería? Puede ser si D1 es, o sea, D1 módulo de 2 es igual a 0, ahí tenés la condición si es par, y si D1 es igual a D2 y es igual a D3. Bien, pero ¿y cómo hago eso? D1 igual a D2 y AND D1 igual a D3. ¿Sí? ¿Tengo que preguntar si D2 y D3 son pares? No, porque ya preguntaste si D1 era par. Claro, Y al si ya saber, D1 igual. exactamente, al ya saber si D1 es par, y siendo D1 igual a D2 y D1 igual a D3, bueno, son todos iguales y el primero es par, entonces son todos pares. Y me dice que con esto yo tengo que mostrar un mensaje después. ¿Podré levantar una bandera indicando que ocurrió el hecho de haber encontrado todos pares y que todos son iguales además? O sea, ¿podré levantar una bandera indicando que el puntaje se va a duplicar para utilizarlo después?
¿Qué les parece? Si mira, vi que son todos iguales, vi que son todos pares, levanto una bandera indicando que el puntaje se va a duplicar. ¿Les parece razonable? Sí, podemos hacer. Podemos decir que si esto pasó, bandera duplica es igual a true. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, si esto no pasó, ¿duplica puntaje? No. Entonces digo, bandera duplica igual a false. Hay una segunda alternativa, que es en vez de ponerlo en la rama falsa, es decir, mira, yo empiezo diciendo que bandera duplica vale false. ¿Sí? Empiezo diciendo que bandera duplica igual a false, y solo si esto se cumple, levanto la bandera en true. ¿Sí? Son dos opciones para hacer. Bien. Ahora, ok, si esto se cumple, levanto la bandera para consultarla después. Y si esto no se cumple, dijimos que los dados podían ser impares. ¿Y qué iba a hacer para mí? ¿Cuál iba a ser el efecto para mí de tener un dado que vale, por ejemplo, 1? ¿Qué iba a hacer para mí que el dado valiese 1? Iba a sumar un punto. Iba a sumar un punto. Y si valía 3, iba a sumar 2 puntos. Y si valía 5, iba a sumar 4 puntos. ¿Cómo puedo saber si el dado 1, por ejemplo, vale 1, o vale 3, o vale 5, para sumar los puntos correspondientes? ¿Qué les parece? ¿Cómo puedo hacer para preguntar? El resto de su división no sea 0. ¿Me hace falta? 0. ¿Me hace falta? D1, ¿cuánto puede valer? Si yo hice un aleatorio entre 1 y 6. Puede valer 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cierto? ¿Cómo hago para saber si vale 1? Si D1 es igual a 1. Así de sencillo. Si D1 es igual a 1, ¿qué pasa si D1 es igual a 1? ¿Qué ocurre? Tengo que Suma un sumar. punto. ¿Sí? Bien. ¿Tengo esa variable en algún lado para sumar? ¿Puedo venir tranquilamente y acumular un valor sobre una variable que no existe? No. Y no. Entonces, en algún lado, antes, tendría que empezar y decir, mira, puntaje empieza valiendo 0. Cosa de ya tener la variable que empieza en 0 y ahora sí me dedico tranquilamente a incrementar su valor. Entonces acá podría decir, bueno, si el dado vale 1, puntaje más igual a 1, ¿sí? Con la misma aclaración que les hacía recién con el más igual. Si lo quieren usar, lo usan, y si no es puntaje igual a puntaje más 1. Ok, si vale 1, el puntaje se incrementa en 1. Y si dado 1 no vale 1, ¿qué otras posibilidades hay que sumen puntos? Que valga 3 o 5. Claro, pero eso lo tengo que preguntar en el else. ¿Sí? Entonces, si no vale 1, ¿qué pasa si D1 vale 3? Se suman 2 puntos. Puntaje más igual a 2. ¿Y qué pasa si D1 no vale tampoco 3? Puede valer 5. Puede valer 5. ¿Estará bien que yo haga esto? El 5 sumaba 4 puntos, ¿sí? Entonces, ¿estará bien que yo haga puntaje más igual a 4 acá? ¿Será correcto esto que estoy diciendo? No, porque está diciendo que si sale cualquier valor que no sea 3, va a sumar 4. Claro, porque fíjense, yo acá pregunté varias cosas. Pregunté que sean pares y que sean todos iguales. A lo mejor son todos pares y son todos distintos. Le digo, ¿es 1? No. ¿Es 3? No. Yo no puedo asumir que porque no es 1, no es 3 y no son todos iguales, es 5. ¿No? Tengo que preguntar nuevamente si D1
es igual a 5, entonces en este caso sumaré puntaje más igual a 4. Bien. Y fíjense que en el caso de que esta rama esta condición no sea verdadera, sencillamente no vamos a tener nada que hacer. Entonces, fíjense cómo queda todo esto anidado dentro de una única rama de nuestro condicional. Y fíjense cómo se van cerrando los distintos condicionales correctamente, confluyendo a un único camino. Fíjense cómo estamos anidando de manera bastante profunda estas condiciones. ¿Sí? Fíjense, toda esta rama de acá si no son todos iguales y pares, puede ser 1, sí, sumo 1. No es 1, puede ser 3, sumo 2. No es 3, ni 1, ni 3, puede ser 5, sumo 4. No es ni 1, ni 3, ni 5, bueno, no sumo nada y sigo nomás por allá. Yo ahora digo, ojo, acá estoy viendo un solo dado. ¿Y cuántos dados tengo que ver? 3. 3, ¿sí? ¿Depende el valor del dado 2? ¿Depende del valor del dado 1? No, puede salir un 5 en el lado 1 y otro 5 en el lado 2 o cualquier cosa. Lo que nos va a pasar acá es que lamentablemente vamos a tener que hacer lo mismo para el lado 2, lo cual no nos deja una posición muy cómoda para dibujar. Vamos a tener que hacer lo mismo para el lado 2. Bueno. Lado 2, dije. 2. Lo mismo para el dado 2. Bueno. Y lo mismo para el dado 3. ¿Sí? Es molesto hacer estas cosas repetitivas, pero para que el diagrama quede completo, esto es lo mismo para el dado 3. Igualmente, fíjense que los puntajes varían, se van acumulando, no importa cuál sea el dado. Si es una sola variable con el puntaje. Y fíjense que nos va a quedar una tremenda rama por la izquierda, ¿sí? Con apenas una instrucción en la rama derecha. Y bueno, este tipo de cosas pueden pasar. No representan ningún tipo de problema. Igual, profe, nos falta poner que si B duplica es true, al resultado lo... Sí, nos falta eso, pero fíjate que todo eso lo voy a hacer después de haber determinado el puntaje. Claro, ¿Sí? Esa era mi duda. Claro, después de que hice todo esto, calculé el dado 1, el dado 2, el dado 3, tengo el puntaje o tengo el aviso el aviso que duplica, es donde tengo que empezar a mostrar los resultados en base a lo que me pide el enunciado, ¿sí? ¿Y qué me pedía el enunciado? Y bueno, por un lado, me pedía que acumule los puntos que había sacado. ¿Cómo le llamamos a los puntajes iniciales del jugador? ¿Puntaje anterior? ¿Cómo lo habíamos llamado? Puntaje previo. Puntaje previo. Entonces, en puntaje previo, vamos a acumular el puntaje que sacamos en esta tirada. ¿Sí? Y luego, ¿qué nos decía el enunciado? Nos decía, informe su puntaje acumulado, su puntaje previo, y el mensaje que duplica
si salieron los 3 pares o los 3 impares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, vamos a mostrar el puntaje obtenido en esta tirada, vamos a mostrar el puntaje previo que nos piden, previo dije, y solamente si es que ocurrió que se duplique el puntaje, tengo que mostrar el mensaje diciendo que duplique. ¿Sí? No me pide que haga ningún cálculo, nada. Se dice solamente muestra un mensaje indicando que duplica puntos. ¿Cómo puedo saber si ocurrió que duplique o no los puntos? ¿Quién me delata a mí si eso ocurrió o no ocurrió? B duplica. O sea, si es Exacto. true, duplica. Si es false, no duplica. B duplica. Si es true, duplica, y si no, no tengo que mostrar ningún mensaje. Entonces, luego de mostrar el puntaje y luego de mostrar el puntaje previo, diré, si B duplica vale true, significa que ocurrió esa condición. Bueno, entonces solo en este caso voy a mostrar el mensaje diciendo duplica puntaje. Si eso no es cierto, sencillamente no voy a mostrar nada y ahí puedo terminar con mi algoritmo. Bien. Esto no lo voy a codificar ahora, lo voy a subir después con el diagrama de flujo, pero lo que me interesaba es que quedara claro el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Entienden cómo es? ¿O quieren que hagamos una codificación rápida en los 4 minutitos que nos quedan? ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer una codificación. Una consulta, profe. Sí, decime. ¿Usted ya había explicado lo que significaba B duplica y eso? Sí, B duplica es una variable booleana que utilizamos como bandera para indicar que ocurrió que se encontraron todos pares y todos iguales. Entonces, yo le doy el valor a true cuando detecto que hay que duplicar el valor, ¿sí? Y al final del programa, antes de mostrar el resultado, si esa bandera se levantó, muestro el mensaje. Si esa bandera no se levantó, no lo muestro. Bien, es un indicador, es decir, che, cuando vinimos por aquí, por la rama verdadera, dijimos, ocurrió que son todos pares y todos iguales, ok. Aviso con un B duplica igual a true, que esto se va que se va a duplicar el puntaje, y después cuando llego al final, pregunto si ese valor es true, muestro el mensaje y si no, no lo muestro. ¿Se animan a... No, por favor, estos 3 minutos, llegamos a hacer una codificación veloz. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si voy a hacer aleatorios? El random. Import random. Import random. ¿Sí? Bien. Vamos a decir puntaje previo igual a int input ingrese puntaje previo. Perfecto. En los dados, dado 1 igual a random.randint entre 1 y 6. Dado 2 igual a random.randint entre 1 y 6. De 3 igual a random.randint entre 1 y 6. B duplica, empieza valiendo false a menos que yo lo levante. Puntaje empieza valiendo 0. Si de 1 módulo 2 es igual a 0, y además de 1 es igual a D2, y además de 1 es igual a D3, B duplica igual a true. ¿Sí? Si no, tenemos que preguntar por los valores, y es aquí donde el if les puede resultar de utilidad. If dado 1 es igual a 1, puntaje más igual a 1.
Else. If dado 1 es igual a 3, puntaje más igual a 2. Else. If dado 1 es igual a 5, puntaje más igual a 4. Y ustedes dicen, profe, qué molesto de hacer todo ese encadenamiento. ¿Cómo podemos usar ahí el elif? Y de la siguiente manera, lo vamos a programar para el dado 2 con elif. If dado 2 es igual a 1, puntaje más igual a 1. El if dado 2 es igual a 3, no es obligatorio utilizar el elif. Más igual a 2. El if de 2 es igual a 5, puntaje más igual a 4. Y lo mismo podemos hacer con el dado 3. ¿Es más compacto el elif? Sí, es más compacto, pero tienen que tener muy claro ustedes lo que hace el elif antes de largar a utilizarlo, porque hay ciertas condiciones en donde no funciona exactamente igual que el if y el else. ¿Sí? Y acá simplemente teníamos que venir acá al final y decir puntaje previo más igual a puntaje print. Puntaje de la ronda, puntaje print, puntaje acumulado, puntaje previo, if b duplica igual a true, print duplica puntos. Y fíjense cómo llegamos justito a las I10 con la codificación ultra acelerada del diagrama de flujo. En realidad lo que me interesaba más es que le quedara claro el diagrama de flujo que otra cosa, pero bueno, llegamos a hacer una versión acelerada del código. ¿Estamos en hora? Sí, de hecho me acabo de pasar un minuto. Consideren la clase terminada, pueden pasar a la clase que les toque ahora. Si alguien tiene alguna duda, aquí estamos para escucharlos, y si no, espero que se haya entendido y van a practicar un poco más en el práctico y nos vemos el martes próximo, ya previo a la presencialidad. Excelente, profe. Recuerden de hacer la consulta, chicos, justamente el tema del elif que explicó el profe, así que fíjense cuál opción es la correcta y en qué caso nos conviene utilizar el elif. Hay situaciones, tengan en cuenta que no es correcto utilizar el elif. Son situaciones puntuales, acuérdense cuáles son aquellas situaciones puntuales en las cuales nos conviene o podemos utilizar un elif. ¿Sí? Gracias, Nico, muy buena aclaración. No, por favor, muchas gracias a vos, Jorge. Voy a ejecutarlo acá, vamos a mostrar qué dados salieron, porque si no es medio que suena trampa. Me pidieron que lo ejecute. Ahí va. Ingrese un puntaje previo, no sé, 5 puntos. Y ahí está. Salió el 1 y el 3. Acumulamos 4. ¿Por qué acumulamos 4? Porque este era 1 más 2, acumulamos 4, más 5, 9. Ahí está en ejecución, Cristo. Profe. Sí. Una pregunta sobre el trabajo práctico. Decime. O sea, vos no podés hacer blackjack, digamos. En realidad no lo consideramos al blackjack natural como un... digamos, no tenés que avisar nada en especial para decir fue un blackjack. Pero lo que te va a pasar en definitiva es que si vos tenés 21 con las 2 primeras cartas, no vas a sortearle ya la tercera carta. Y el puntaje total que va a tener ese jugador va a ser 21. Ah, listo. O sea que... Lo que estoy diciendo ahí es que no se ponga a decir, fue un blackjack, lo sacó. No, le dice, hagan de cuenta como que no existiera, pero en realidad lo que te va a pasar a vos es que los puntos te van a sumar lo que claro, corresponde. o sea, que si el jugador saca
21 con las dos primeras cartas, ya se cortaría la parte del jugador, la jugada. Claro, si vos tuvieras 21, lo mismo que si tuvieras 20 o tuvieras 18, fíjate que ya no... automáticamente no vas a sortear la tercera carta, por así decirlo. Sí. O sea, ¿cuál sería el valor mínimo para no sortear la carta? Es de 16 o menos, sortea. Fíjate, acá hay justo una respuesta en el foro. Que les Yo no sé estábamos- si eso era, no sé si era del croupier esa parte. Claro, pero fíjate, mirá, fíjate esta pregunta en el foro que se llama tercera carta del jugador. Y acá la profesora Romina Teicher les dice, aplican las reglas del croupier, es decir, si tiene 16 o menos se obtiene la tercera carta, 17 o más, no. Ah, también para el Claro. jugador. Claro. Ah, listo. O sea, eso- no es opcional. Claro, no es No, opcional. no, Listo. nunca es opcional de sacar la tercera Claro, carta. Tienen que claro, decir, claro. ¿sí? Y el jugador no puede elegir el valor del as. No puede elegir Ah, el lado. listo. Me estaba reventando la cabeza por eso. Por eso, revisen ustedes, por eso les decía, les comentaba al principio, revisen que hay un foro, también respondiendo a tu pregunta, Federico, que se llama Foro de Consultas Generales para el TP1 exclusivamente. Ahí son todas consultas hechas que son exclusivas para el TP1. Si usted tiene una duda, la pueden hacer ahí y algún profesor o alguien les va a responder. Y además hay varias preguntas que ya han hecho sus compañeros que seguro que les son de utilidad. Entonces, por eso cuando les decimos aprovechen de estar al tanto de los foros, es porque esto es de mucha utilidad y aclara mucho. Incluso van a ver en este mismo foro que hay una pregunta que dejó marcada la profesora Romina, que se llama aclaración del puntaje de los ases. Fíjense que tiene como un pin, está siempre primero. Ustedes entran acá, ella les hace una serie de aclaraciones sobre qué cosas se van a aceptar como válidas y demás. Y todo lo que esté en el foro respondido por un profesor, por un docente de la cátedra, vale igual que el enunciado. Si eso es la ley, por así decirlo, respondido. Bien. Claro, me estaba reventando la cabeza con esas dos cosas y nada que ver. Ahí está. Claro, por eso aprovechen el tema del foro que está bueno. Listo. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Matías, a ver, la parte de referencia dice, si además de coincidir en el palo es el mismo número,